¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a Fórmula 101 y el día de hoy vamos por nuestro segundo episodio de la serie México en la Fórmula 1. Hoy hablaremos de los hermanos Rodríguez, quienes le dan nombre al autódromo de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el Gran Premio de México. Los hermanos Rodríguez, Ricardo y Pedro, son conocidos como los dos íconos más importantes del automovilismo deportivo en México. Y vamos a hablar de cada uno y sus carreras en el automovilismo deportivo y algunas curiosidades de ellos fuera de las pistas. Comenzaremos con Ricardo, quien era el menor y nació en 1942 en la Ciudad de México. Al igual que su hermano, tuvo sus inicios en competencias a nivel nacional en carreras de bicicletas y motocicletas, y con el apoyo de su padre comenzaron a participar en carreras del Mundial de Resistencia con autos Oscar, Porsche y Ferrari. Ricardo haría su debut internacional en 1957 a los 15 años de edad, consiguiendo victorias en Riverside y Nassau en las Bahamas con un Porsche RS de 1.5 litros. Al año siguiente intentó inscribirse en las 24 horas de Le Mans, pero al ser menor de 18 años de edad no se le permitió y fue su hermano Pedro quien correría en su lugar. Ya con 18 años de edad, de 1959 a 1962, participa en las 24 horas de Le Mans, consiguiendo un segundo puesto en 1960 a bordo de un Ferrari 250 con el North American Racing Team. En medio de este periodo, en 1961, tendría sus primeras vueltas a bordo de un auto de Gran Premio, a bordo de un monoplaza de Ferrari, tras ser invitado para competir en el Gran Premio de Italia, convirtiéndolo en el piloto más joven en competir en la Fórmula 1 a los 19 años de edad y 208 días. Y este récord lo logró mantener hasta el año 2009, además de que hasta el momento sigue siendo el único mexicano en haber sido firmado por Ferrari para competir en la Fórmula 1. En este Gran Premio de Italia, a pesar de haber tenido un auto de un año anterior al de sus compañeros de equipo, logró clasificarse segundo en la carrera, pero tuvo que abandonar por una falla en la bomba de combustible. Su resultado en esta primera temporada lo llevó a la 12ª posición en el campeonato de pilotos. En 1962 se convierte en piloto de Ferrari de forma oficial y correría su primera temporada completa en la Fórmula 1, consiguiendo un cuarto lugar en Bélgica y un sexto lugar en Alemania. Ese mismo año, hacia el final de la temporada, tendríamos el Gran Premio de México, el cual sería no puntuable para la temporada, pero Ricardo pediría un permiso especial a Ferrari para participar, ya que la escudería había decidido no hacerlo al haberse ya consolidado campeones. Ricardo logra conseguir rentar un auto Lotus con motor Climax para competir y fallecería en ese Gran Premio en el primer día de prácticas con apenas 20 años de edad, tras un choque que tuvo contra el riel de protección de la curva peraltada del entonces circuito Magdalena Mixhuca, hoy en día Autódromo Hermanos Rodríguez, tras una falla en la suspensión de su auto. La muerte de Ricardo provocaría que entonces Pedro, su hermano, considerara un posible retiro del automovilismo, cosa que al final no fructificaría y continuaría su carrera unos años más. Ricardo, a esos momentos, a su corta edad y los logros que había obtenido en tan poco tiempo en la Fórmula 1, se le comenzaba a considerar como un futuro campeón de la categoría, y más al estar detrás de un volante de Ferrari. Ricardo, además del automovilismo, tuvo otros hobbies y otros trabajos fuera de las pistas, actuando en diversas películas en la época de oro del cine mexicano, además de que se adjudica el suceso de su muerte la canción La historia de Tommy, la cual hablaba de la historia de un piloto que fallecía en pista y que, a pesar de no haber sido directamente dedicada para él, su lanzamiento y éxito coincidió con la fecha de su muerte. También se le hizo una película en su honor llamada Dile que la quiero. Y ahora que ya hemos hablado de lo que fue la corta carrera de Ricardo Rodríguez, podemos hablar de su hermano Pedro. Tuvo los mismos inicios que su hermano y, como ya se mencionó, tras la muerte de él mismo, consideró el retiro, pero decidió seguir tras el apoyo de sus familiares y sus amigos. Tuvo su debut internacional en la misma carrera en 1957 en Nassau y termina participando en mundiales de resistencia hasta 1971, en donde consiguió 11 victorias, 4 de ellas en las 24 horas de Daytona
y una en las 24 horas de Le Mans en la temporada de 1968. La mayoría de sus participaciones fueron con Ferrari y Porsche, y con este último conseguiría 2 campeonatos con el icónico Porsche 917 en 1970 y 1971. En medio de este periodo hace su debut en la Fórmula 1 en 1963, compitiendo en los grandes premios de Estados Unidos y México. Participaría de manera esporádica en las siguientes 3 temporadas, es decir, entre 1964 y 1966, con autos con motores Ferrari y Lotus, consiguiendo como resultados más importantes un 6º lugar en México en 1964 y un 5º lugar en Estados Unidos en 1965. Y sería hasta 1967 que lograría participar en su primera temporada de forma completa en la Fórmula 1 con el equipo Cooper Car Company. Y sería en esta temporada, en el inicio y apenas su 9º Gran Premio en la Fórmula 1, donde conseguirá su primera victoria en Sudáfrica. Además de que este año, con mucha claridad por encima de su coequipero y futuro campeón Jochen Rindt, a pesar de que el austriaco recibiera siempre los autos más nuevos y más actualizados. Al final de la temporada 1967, Pedro Rodríguez termina 6º en el campeonato, gracias a 5º lugares en Mónaco e Inglaterra y 6º lugares en Francia y México, además de la victoria antes mencionada en Sudáfrica. La siguiente temporada pasaría al equipo BRM, en donde de nuevo terminaría 6º en el campeonato, logrando una vuelta en rápida en Francia, 3 podios, entre los cuales un 2º lugar en Bélgica y 3º en Holanda y Canadá, además de conseguir puntos con un 4º lugar en México y un 6º en Alemania. En 1969 tendrá su temporada más discreta, conduciendo autos de BRM, North American Racing Team y Ferrari, terminando 14º en el campeonato con apenas un 6º lugar en Italia y un 5º en los Estados Unidos. Y sería en 1970 cuando vuelve ya de tiempo completo a BRM, donde conseguiría su segunda victoria en la Fórmula 1 en Bélgica, en una carrera donde superó por apenas 1.1 segundos a Chris Amon. Además de que en este gran premio impuso el récord de velocidad promedio en una carrera con 252.95 km por hora. Además obtuvo el 2º lugar en Estados Unidos, 4º en Austria y Canadá y 6º en Mónaco y México. Esto lo llevaría de nuevo al top 10 del campeonato con una 7ª posición. En 1971 competiría nuevamente con BRM en solamente 5 carreras, consiguiendo un 2º lugar en Holanda, solamente por detrás de Jackie Ickx, en una carrera donde la lluvia no permitió que el resto de los competidores se mantuvieran a la par del belga y del mexicano, ya que ellos fueron capaces de lapear al resto de los competidores, y siendo aquí donde se consagraría como uno de los mejores pilotos bajo la lluvia. Además, esa temporada consiguió un 4º lugar en España y terminaría 10º en el campeonato. Fallecería ese mismo año en 1971 en una carrera de poca importancia del Campeonato Mundial de Resistencia en las 200 millas de Nürburgring, tras un accidente provocado por Kurt Hilf, ya que el auto de este piloto circulaba muy lentamente y al tratar de evadirlo, Hilf bloquea a Rodríguez y termina provocando una colisión que lo llevaría a la muerte. Pedro Rodríguez, durante su carrera en el automovilismo, llegó a ser conocido como el Ojos de Gato debido a su gran capacidad para correr bajo la lluvia y de noche, además de que es considerado uno de los pilotos más completos de su generación, tras haber competido en diversas categorías y haber tenido éxito en todas ellas. Entre estas categorías estuvo en la Fórmula 1, carreras de resistencia, Can-Am, NASCAR y carreras sobre hielo. Y al igual que su hermano, tuvo ciertos aspectos destacados fuera de las pistas, como por ejemplo, a Pedro no le gustaba conducir en tráfico urbano, ya que lo consideraba más peligroso que conducir en una carrera profesional. Además de que siempre viajaba con una bandera mexicana y un disco del himno, ya que él sabía que los organizadores no contaban ni con la bandera ni con el himno, y lo tenía para poderlos proveer y tenerlos en el sonido local al momento de estar en el podio y en la victoria. Y otros datos aún más alejados del automovilismo es que de los 15 a los 17 años de edad
estuvo en una escuela militar en los Estados Unidos para que pudiera aprender inglés y hacerse una persona más disciplinada. Y su fama llegó a ser tal que llegó a ser amigo del baterista de los Beatles, Ringo Starr. Cabe recalcar que para los hermanos Rodríguez ha habido muchos honores, desde el nombramiento del autódromo más importante de su país, pero también conmemoraciones como ha sido para Pedro ponerle el nombre a la horquilla de Daytona, la horquilla Pedro Rodríguez, además de placas que conmemoran los sitios donde fallecieron ambos pilotos. Ricardo en la zona de la Peraltada en el autódromo Hermanos Rodríguez y Pedro una placa en la curva donde falleció en el circuito de Nuremberg. Los hermanos Rodríguez, por lo que lograron en tan corto tiempo dentro del automovilismo y ser los primeros mexicanos en internacionalizarse en este deporte, han marcado pauta e historia y se han convertido en ídolos de los pilotos mexicanos que les han proseguido no solamente en la Fórmula 1 sino en otras categorías, y siguen manteniendo récords para mexicanos e incluso latinoamericanos en relación al mundiales de resistencia y la Fórmula 1, donde más se destacaron sus participaciones. Espero hayan aprendido más de estos grandes pilotos mexicanos. Si tienen algún otro dato que no se haya mencionado, no olviden dejarlo en los comentarios, darle su like al video y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana con el resumen del Gran Premio de Rusia.